Con el economista Pavel Isa Contreras. Vamos a hablar del proyecto de presupuesto para el año 2014. Dame la primera, Julio. Adelante, Víctor Gómez, de inmediato. Dame la primera. Sí. Pavel. Qué bueno, Víctor, antes que tú preguntas, que Pavel utiliza los dos apellidos, ¿verdad? Reconociendo el aporte materno. Y yo. Que debería ser Pavel Contreras Isa. En Brasil. Pavel Contreras Isa debería ser. Sí. Lourdes así. Recuérdate que Narciso estaba huyendo y escondiéndose. Quien desarrolló a Pavel fue Lourdes. Bueno, pero ella estaba en lo suyo también, porque no, ella ella no era indiferente. Estaba cuidando su indiferente. vida y tratando de hacer la revolución, y Lourdes estaba cuidando a su muchacho. Los primeros par de años, luego ya después que, digamos, de la primera infancia sí, pero luego ya después se dedicó después a ti, sí, más, porque ya las más, cosas sí. cambiaron. Sí. Pavel Isa. De un 50-50. Sí, claro. Claro que sí. Pavel Isa Contreras, economista, catedrático, analista económico. Pavel, un presupuesto de 605 mil millones de pesos. Sin embargo, cerca del 42% del presupuesto destinado solamente a pagos de deuda. Es insostenible. ¿Qué otro país del mundo tiene un modelo como ese? Y además, Pavel, estamos hablando que la República Dominicana, sí, a eso, mira, qué bueno que él lo dijo, porque eso es lo que te iba a preguntar. Economistas que dicen que la capacidad de endeudamiento del país todavía no se ha agotado y que podemos seguir cogiendo prestado para coger lo que cogimos prestado. 670 millones de pesos diarios paga la República Dominicana por concepto de deuda. Sí, ese es yo creo que primero, no tenemos en este momento, por lo menos hasta ayer, no teníamos suficiente información sobre el nuevo presupuesto, más que las cifras macro. No estaba todavía desglosado, porque el fin de semana todavía estaban trabajando en... Pues ya lo entregaron al Congreso. Ya lo entregaron ayer en la tarde. Lo que él dice que hasta ayer o sea, ya no teníamos suficiente información al respecto. Okay. Y todavía no la tenemos. Aún si la hubiésemos dispuesto ayer en la noche, pues no había tiempo no hay tiempo para analizar, para procesarla. Pero hay, digamos, información general, macro y algunas cosas de tipo general, como acabo de decir. Yo creo que yo creo que a partir de esa información limitada parcial, me parece que es un presupuesto que decepciona. Pero decepciona en particular por donde venimos. Exacto. Venimos de un presupuesto... no por el gobierno propiamente. A ver, me explico. No, él no quiere exonerar un momentito, no lo quiero exonerar para nada. El default de nosotros. Pero no se trata del tema de deuda. Sí. El presupuesto de 2013 significó una mejoría respecto al presupuesto de 2012. Esa es, digamos, la historia. Es decir, hubo un presupuesto que, si bien es cierto que el gasto corriente no lo tocó, y tuvo que ver con temas políticos, obviamente. Es decir, el Estado financia un aparato político. Esa ha sido la tradición, ¿no? Y se ha venido reforzando esa tradición. No lo tocó. Pero, por ejemplo, en el presupuesto, primero hizo una cosa positiva. Bajó la propuesta de déficit a 2.8 del PIB. Eso es positivo. Positivo porque veníamos de una locura fiscal del año 2012 y lo baja a un monto razonable en 2013 o lo procura bajar a un monto razonable sin tumbar demasiado el déficit y por lo tanto tumbar el gasto y comprometer el crecimiento económico, el limitado crecimiento económico que vamos a alcanzar. Entonces digamos que en términos macroeconómicos el objetivo de déficit fue razonablemente bueno en 2013. Además se reestructuró el presupuesto de inversión pública en dos direcciones fundamentales. Uno, distribuye la inversión pública en todo el territorio nacional más ampliamente, de un modelo de concentración de la inversión pública en los grandes pueblos urbanos, lo distribuye, digamos, democratiza la inversión pública. Pero se repite eso en el 14 también, a ver. Lo que pasa es que no va más allá, no te trae cosas nuevas, y invierte más en agricultura, ¿ya? Y obviamente gasta más en educación, y el gasto social sube, y eso, claro, es una conquista también de la ciudadanía que se movilizó. Ahora, eso no continuó en 2014. O sea, se quedó ahí. No mejoramos. No se movió de ahí. No, pero el déficit sigue siendo 2.8. Sí, pero se subió educación, se subió salud, debió disminuir. ¿Tú sabes cuánto vamos a el año que viene? O sea, lo que hubiese esperado. Yo lo que hubiese esperado es que se hubiese planteado una meta de déficit fiscal, digamos, moderada, de 2.2% del PIB. Oye, bajarlo de 2.8. Muy alta, óyeme, pero ¿tú sabes cuánto va a aumentar la deuda pública el
año que viene por esa razón. ¿Cuánto? 3.500 millones de dólares. O sea que el presupuesto del 2015, en vez de ser un 42% de endeudamiento, va a ser un 43%. Bueno, recuérdate que tú tomas prestado en 2014 y vas a pagar a partir de 2015. Una parte que metieron los 500 millones. Pero ahora, pero bueno, el año que viene. ¿No es razonable el 2.8 de déficit? No me parece que es porque lo que pasa es que tú quieres que pare la economía. No. Oye, va a bajar. Yo lo que estoy planteando es una reducción moderada de, digamos, de 605 mil millones. Ajá. Pudiéramos pensar en bajarlo. Digamos, si tú bajas el déficit a 2.2% del PIB, tú bajarías el gasto en 16 mil millones de pesos. Sí, estaríamos hablando de 590. Exacto. En vez de eso te manda una señal muy fuerte de que tú estás comprometido con la consolidación fiscal sin tumbar el gasto. No, yo no estoy recomendando aquí tumbar el gasto público. Si tú tumbas el gasto público y te planteas una recesión. Te profundiza la recesión porque ya estamos en una recesión, o sea, en un crecimiento económico muy bajo. Aunque yo no soy economista, difícilmente vamos a llegar a 4%. Espérate, Marilena. Oye, no dejan hablar a los no economistas. Pero esto es una inquietud de no economista. Ahorita creo vamos que con ahorita. Tú dices, debieron bajar más el déficit, ¿verdad? Sí. Lo vivido en los primeros meses de este año, que se sintió, no importa cómo es el nombre exacto de la categoría económica, pero se sintió como una recesión. Sí, no fuerte, se colapsó el crecimiento en el primer trimestre. No pudo motivar al gobierno a ser más cuidadoso en la reducción del déficit para el año próximo. Lo que pasa es que la reducción del déficit, la caída del gasto en el primer trimestre, no fue un resultado buscado. Salió mal. No se pudo ejecutar el presupuesto de inversión pública con la celeridad que se quiso, por una serie de trabas institucionales y de... Yo digo que el Estado Dominicano es un Estado holgazán, no la gente que está en el Estado, sino es un aparato muy burocrático, muy holgazán, que no ha hecho perdónenme que dice el anglicismo, el delivery que tiene que hacer a la ciudadanía en términos de bienes y servicios públicos. O sea, está muy pesado todavía. En términos de inversión pública, esto es un Estado que se acostumbró a las mega obras y es muy fácil ejecutar mega obras. Pásale un cheque a Odebrecht, pásale un cheque al Grupo Estrella o ¿cómo es? Al que no te gustan. Andrade. Tú le pasas un cheque grande y eso es muy fácil. Está lo suyo, para ver. ¿Tú me entiendes? Eso es muy fácil. Así es. Cuando se plantea lo que se planteó el gobierno, distribuye la inversión en pequeñas horas para resolverle a la gente, entonces ahí el Estado se tranca, ahí se agacha. No, así no. Ese es el Estado que necesitamos. Se está resolviendo eso, para ver también. Si de esto, un cambio total. Si de esto salimos con una capacidad de ejecución de pequeñas obras acrecentada, entonces eso va a ser una ganancia. De todas maneras, volviendo al tema de tu pregunta, eso fue un resultado no buscado. Sencillamente el gasto se cayó y por eso, y cuando vieron la cifra de crecimiento en el primer trimestre de 0, entonces inmediatamente 0.3 bueno, 0.3. eso en términos el margen de error te da 0. Pavel, va a llegar a 4. Pero bueno, Pavel, a mitad de año estábamos en 1.8, vamos a llegar a 4. Yo no creo. Yo creo ¿Tú no crees en el Banco Central? Tú sabes una cosa. Tú estás como... yo no voy a... Yo sí pienso que el Banco Central tiene un tema de credibilidad muy serio, que no ha sabido enfrentar con la gente. O sea, el Banco Central tuvo que haber abierto un diálogo franco con la gente para conocer, porque ninguna metodología es infalible. Bueno, pues discútela, ábrela al público. Vamos a debatirlo y la gente ya va a saber un poco cuáles son las fortalezas y debilidades. Pero el Banco Central se cerró. No, el Banco Central hizo cambio. Y defiende. Ahora, ¿tú no crees que a julio 1.8 y que a final de año vamos a llegar a no tenemos ninguna cifra alternativa. Más que indicadores indirectos que te pueden decir, bueno, mira, quizás sea así o quizás no sea así. Pero tú has visto la del Banco Central, tú lo has analizado. Bueno, el crecimiento del primer trimestre, no, está bien, yo la tomo. Yo la tomo. No, porque espérate, si tú me crees la del primero para decir claro. Tiene que la del segundo y la del... Te estoy diciendo, yo la tomo. La tomo. En el primer semestre del año, la economía creció en 1.6%. En agosto, la inversión pública se volvió a caer.
A mayo y junio, o junio y julio, creo que la inversión fue de 8.000 millones y otra vez se volvió a caer en agosto. De todas maneras, estamos hablando de un crecimiento bajo, como quiera que tú lo veas, porque el crecimiento histórico en la República Dominicana ha sido de 5%, promedio anual por 40 años. Sí, y de repente estamos creciendo al 3, al 2. Se trata de un crecimiento bastante bajo. Entonces, con respecto a tu pregunta, la idea no es que ejecutemos un presupuesto de inversión pública por todo el tiempo de 3.000 millones de pesos como se ejecutó en el primer trimestre. Eso te lleva a ese tipo de crecimiento. Claro, sumado al efecto de la reforma tributaria. O sea, estamos hablando de dos golpes. Un golpe gastas menos, pero al mismo tiempo le saca más a la gente. Pero si lo fueras a devolver en gasto, pues lo compensa, pero no para pagar deuda. ¿Ya? Es mucho. Entonces, eso te tumbó la economía. Lo que yo estoy planteando es que vayamos hacia un proceso de consolidación fiscal gradual y sostenido, pero no lo que pasó. ¿Qué ves bien en el presupuesto? 4% de educación, 2.000 millones más para salud, más para inversión pública, más para. O sea, no tengo. mal también. No tengo. ¿Sabes lo que pasa? No tengo el detalle del presupuesto. La información que se conoce, que la estructura del presupuesto se mantiene en mucho igual que el año que viene. Hay que pedirle más. No puede ser que tú lo que hagas es prolongar la situación. En el 2015 vamos a estabilizar la economía en el 2014. Venimos de un bajón grande, tú sabes. El tema de la mejoría salarial de los servidores públicos parece cerrado en este presupuesto, ¿no? ¿Tú crees qué piensas de eso? Yo creo que la principal preocupación en el tema salarial de los servidores públicos, digamos, son dos preocupaciones. Uno, la racionalización y hacer cumplir la ley de salario y romper la resistencia que hay en el Estado Dominicano y en sectores privilegiados del Estado Dominicano para la implementación de la ley. Eso hay que romperlo y tiene que haber una voluntad política en esa dirección. Y el segundo elemento es los salarios de los más bajos servidores, o sea, de los que tienen más bajo nivel de ingreso. Hay que subir el piso. O sea, tú eres partidario de aumento en el Estado, de aumento salarial. Por lo menos, claro, a largo plazo, a mediano y largo plazo. Las demandas de la ADP, de la ADP, de los médicos, de los agrónomos. Con la ADP no hay problema, pues la ADP tiene su dinero. No, pero le están dando, pero ellos quieren más. Ellos demandarán, pero tienen su dinero ahí. Yo creo que el Estado tiene que dotarse de una estrategia de largo plazo de recuperación de salario, especialmente de aquellas funciones las cuales tiene la obligación de dignificar. Y probablemente la principal, más que la del personal médico, exceptuando el personal de enfermería, es la de los maestros y maestras. O sea, los niveles salariales de los maestros da grima, da vergüenza. Y eso hay que recuperarlo. Pero es un tema. El del personal de enfermería es el más preocupante. Pero es un tema resuelto. Y laboratorios. Los maestros se logró en este año un aumento. De un 38%. Numéricamente un 20%, pero con los aumentos por capacitación, por buen desempeño, hay un nivel, llega a un 30 y algo. El tema es si se está realmente cumpliendo los incentivos. De todas maneras, partimos. Porque hay muchos que tocan ahora en la preocupación que ha manifestado la ADP, yo creo que todo el tema del salarial era que desconfiaba de la aplicación de los incentivos porque los incentivos no se aplicaban adecuadamente. Se están aplicando ya. Bueno, hay la idea supuestamente de irlo aplicando. La cierto es que parte de un nivel muy bajo. ¿Ya? Pero por supuesto no se trata solo de subir salario, es también de mejorar perdonen el anglicismo, el delivery de los maestros y maestras. O sea, tú tienes un personal docente que necesita una transformación significativa en su capacidad para manejar el aula, para transmitir, para recrear conocimientos. Hay un grave problema, todos los conocemos. O sea, a nivel internacional tenemos en la República, tenemos en América Latina todos los países de la mayor categoría, de los que mejor desempeño tienen en términos de calidad educativa, hasta los que peor desempeño tienen, y luego de eso está la República Dominicana. Y la pieza fundamental no son las aulas, que las aulas es importante. Son los maestros y las maestras, y su capacidad y su entrega, su dedicación y los incentivos que tengan para desempeñar su labor como tiene que ser. Entonces yo pienso de todas maneras que volviendo al tema presupuestario, que debió de caminarse hacia un presupuesto más con un menor déficit, sin tumbar el gasto público, sin derrotar el gasto público. Yo hubiese esperado una señal más contundente y más clara de que hay una intencionalidad en esa dirección. 2.2% de déficit hubiese implicado mantener el gasto total real del gobierno en un nivel similar a 2013. O sea, no estoy hablando de contraer el gasto en términos reales, sino por mantenerlo. Bajar el déficit sin afectar el gasto. Exacto, sin afectar el gasto, la capacidad de compra del gasto total.
del Estado. Y el capacidad de compra, cuando quiero decir antes de deuda. Lo que se llama el gasto primario. El gasto primario es el gasto que tiene impacto en la economía. Lo que pasa es que dice Luis y dice lo que prepararon el presupuesto, que el problema es que no quieren hacer más reforma fiscal, no quieren implementar más impuestos. La capacidad de ingreso del gobierno da para eso, para ese 2.8. No, bueno, dicen ellos. Vamos a ver, tenemos una cancillería infuncional. Ah, bueno, ya es otra cosa. Bueno, pero que el tema... por ahí es que tú andas. Yo lo que hablo es por reestructurar el gasto público de manera significativa. Ya entiendo. Para poner la plata donde hay más rendimiento, donde hay más gastos innecesarios. Totalmente. ¿Cuántas instituciones de gestión de del transporte público hay? 28. Son 28, Eury. 28 son. Yo pensaba que eran como 4 o 5. No, son muchísimos. Oye, son wow. como 12 realmente. Son como 12. No, yo te la No, son como 12. AMET, OMSA, bueno, OTTT, la OPRED, el Plan Renove, el Departamento de Tránsito de la Policía, el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, el CART de los taxis. Son 9. Son como 12. No, digamos que OMSA, AMET tienen sus funciones particulares, pero de gestión y de ordenamiento del transporte de pasajeros. Tenemos. Entonces tú tienes espacio. Hay mucha, que no me digan que no hay grasa, que este estado está lleno de grasa y hay que cortar esa grasa. Lo que pasa es que eso significa enfrentarse políticamente. Hay que ponerlo a dieta. Entonces no puede. Entonces estamos atrapados. Entonces estamos atrapados entre el danilismo y el proyecto y el PLD. O son socios en esto, o no hay voluntad política, o no hay el coraje para enfrentar eso y empezar a poner al Estado a servir a la ciudadanía. Pero esto es un proceso, tú estás hablando como un tecnócrata ahí que no ve las consecuencias sociales. Yo tengo que empujar. Hay que empujar en esa dirección y hay que hablar claro, pienso yo. Sí. Y hay que decir dónde que están los tranques. Y el tranque político. Pavel, con relación a la tasa de cambio, que recientemente provocó temor, la subida, el Banco Central intervino y más o menos se controló. ¿Cuál es la tasa ideal para incentivar, ¿verdad?, a los exportadores, pero sin sacrificar a una producción que depende mucho de lo importado? Y ahí mismo el presupuesto del próximo año lo calcularon en una tasa de un 44.4. Sí. Entre economistas hay una intensa discusión sobre cuál es el tipo de cambio óptimo, de equilibrio, lo que llama el tipo de cambio de equilibrio, que no... que haga que sea indiferente, digámoslo así, comprar en la República Dominicana para bienes similares, comprar entre la República Dominicana e importar. Un tipo de cambio sobrevaluado significa un peso que vale menos de lo que, o un tipo de cambio que vale más, o un peso dominicano que vale más de lo que debería de valer, es decir, una tasa de cambio baja, incentiva a importar y desincentiva a exportar. Entonces, una tasa de cambio que no incentive en ninguna dirección, digamos, es lo que se llama la tasa de cambio de equilibrio. Algunos economistas hablan de estudios de una tasa de cambio que sería un 20% más elevada de lo que tenemos ahora. Yo creo que la discusión no debe ser tanto cuál es la tasa de cambio, sino que tenemos que primero quitarnos el dogma de la cabeza de que una economía sana es una economía con una tasa de cambio rígida. Eso no es una economía sana. Una economía con una tasa de cambio rígida significa que eventualmente al final la gente vas a estar promoviendo las importaciones frente a la producción nacional y vas a estar penalizando las exportaciones. Pavel, entonces tienes que moverte, un momentito para cerrar, tienes que moverte hacia un esquema más flexible de movimiento de la tasa de cambio que permita espacio a la producción nacional para competir adecuadamente con las importaciones y espacio para competir en el exterior. El otro esquema, el que estamos viviendo, es un esquema de subsidio de las importaciones. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. La competitividad. Gravemente la cuestión. Entonces, no se trata de devaluar aceleradamente ni mucho menos, pero moverse a un esquema más flexible. Ahora tú dices, bueno, pero ¿y los precios, la inflación? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto fue la devaluación que ha habido en la República Dominicana desde agosto, digamos, a agosto de este año? Sí. 10%. ¿Cuánto ha sido la devaluación? La devaluación ha sido de 10%. ¿Cuánto ha sido la inflación? De 5%. No hay tal cosa como un aumento de devaluación y automáticamente tienes aumento de inflación en la misma magnitud. Y lo otro, salarios. O sea, el tema es los salarios, el tema no es la tasa de cambio. El problema es que tenemos salarios de miseria en este país. Y seguimos con la lógica de estar aumentando salario mínimo persiguiendo a la inflación.
¿no? Tenemos que movernos en un esquema de recuperar la capacidad de compra de la gente y que cuando haya un movimiento inflacionario un poco más elevado del establecido, digamos que si no vamos a terminar en 5, sino que vamos a terminar en 6, no haya tampoco esa preocupación y que la preocupación no sea tumbar los precios y deprimir la economía, sino que los salarios se comporten acorde con eso. Finalmente, ¿alguna repercusión de la crisis presupuestaria de Estados Unidos en la economía nuestra? ¿Y qué piensa de esa crisis presupuestaria? Si esto se prolonga, la región se va a ver afectada, especialmente los países que dependen más estrechamente del mercado de los Estados Unidos. América del Sur está más diversificada, tiene exportaciones hacia Europa, hacia Asia, importaciones, comercio intrarregional hacia Estados Unidos, pero la República Dominicana, Centroamérica, México tiene su comercio muy concentrado con los Estados Unidos. Haití, la diversificación del comercio hacia Haití nos ha beneficiado en ese sentido, nos ha hecho menos sensible a lo que pasa en los Estados Unidos. De todas maneras seguimos con un comercio muy concentrado. Eso significa que si la parálisis presupuestaria se prolonga, la capacidad de gasto del gobierno de los Estados Unidos en la economía, en su economía, se va a reducir, y eso se va a traducir en un menor crecimiento del previsto en Estados Unidos y por lo tanto en un menor desempeño exportador, de flujo de capitales hacia la economía dominicana, de flujo de turistas. O sea, nos va a afectar negativamente. Y todo por un tranque político. Bueno, porque de eso es que se trata, de un tranque político entre republicanos y demócratas en una apuesta de los republicanos, especialmente los más conservadores, hacia recortar el Estado significativamente. Bueno, pues muchas gracias a Pavel Isa Contreras, economista, por esta participación tan interesante en El Sol de la Mañana. 9:37 minutos. Cambio y fuera, Mauri.